El sol se oculta tras las dunas de Saqqara, y la arena tibia del desierto se enfría bajo mis pies descalzos. Cada paso resuena en el silencio ancestral de esta necrópolis olvidada, donde los muertos duermen, o eso creíamos. Nadie debía entrar aquí. Ni siquiera los sacerdotes. Porque en el corazón de esta pirámide no hay un cuerpo, hay una advertencia. Los egiptólogos te dirán que Djoser construyó la primera pirámide de piedra de la historia. Te mentirán sin saberlo. Porque Djoser no construyó una tumba. Construyó un sello. Y lo que selló, aún podría despertar. ¿Qué secreto es tan peligroso que un faraón ordenó enterrarlo bajo 60 metros de piedra viva? El silencio de los constructores. En el año 2667 a.C., cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre los hombres, un faraón llamado Djoser, cuyo nombre verdadero los sacerdotes jamás pronunciaron en vano, concibió un proyecto que cambiaría para siempre la relación entre los vivos y los muertos. Pero esta no es la historia que conoces. Durante más de 4000 años, la versión oficial ha permanecido intacta. Djoser, tercer faraón de la tercera dinastía, encargó a su genial arquitecto Imhotep la construcción de la primera pirámide escalonada. Un monumento funerario revolucionario. Una obra maestra de la ingeniería antigua. Todo eso es cierto. Y todo eso es una mentira. Porque si examinas los jeroglíficos con la atención que merecen, si prestas oído a lo que las piedras susurran en la madrugada del desierto, si eres capaz de leer entre las líneas de los textos que los escribas copiaron con manos temblorosas, descubrirás algo inquietante. Los constructores de Saqqara guardaron silencio. No existe ni una sola inscripción que celebre la finalización de la obra. Ni un solo papiro donde los obreros alaben la magnificencia de su trabajo. Ni una sola estela conmemorativa que honre a los miles de hombres que, durante décadas, arrastraron bloques de piedra caliza bajo el sol implacable del desierto. ¿Has conocido alguna vez a un constructor que no se enorgullezca de su obra? ¿Has visto algún arquitecto que oculte su creación más grandiosa? El silencio de los constructores de Saqqara no es casualidad, es terror. Porque aquellos hombres sabían lo que estaban construyendo. Y sabían por qué. En los archivos del templo de Ptah en Memphis, archivos que ningún turista visitará jamás, se conservan fragmentos de un documento conocido como Los Lamentos del Maestro Constructor. El papiro está deteriorado, manchado de lo que podría ser barro del Nilo, o algo más oscuro. Las líneas legibles hablan de la obra que no debe nombrarse, de cámaras que deben permanecer selladas, y de el precio que pagamos por contener lo que no puede contenerse. El último fragmento, escrito con trazo tembloroso, dice simplemente, que los dioses perdonen lo que hemos hecho, que los hombres nunca lo descubran. ¿Qué pudieron haber hecho aquellos constructores para implorar el perdón divino? ¿Qué construyeron realmente bajo las arenas de Saqqara? La respuesta está enterrada. Literalmente. A 18 metros bajo la base de la pirámide escalonada, conectado por un laberinto de túneles que ningún mapa oficial reconoce, se encuentra un complejo subterráneo que desafía toda lógica arquitectónica. Cámaras circulares que no siguen el patrón rectangular típico egipcio. Pasillos que descienden en espiral hacia las profundidades de la tierra. Y en el centro de todo, una habitación que los arqueólogos llaman la Cámara del Silencio. Nadie sabe por qué la llaman así. Mejor dicho, nadie quiere admitir que sabe por qué. Porque quien entra en esa cámara, sale diferente. Si es que sale. El doctor Heinrich Zimmermann, arqueólogo alemán y experto en arquitectura funeraria egipcia, dirigió la primera exploración moderna del complejo subterráneo en 1934. Su diario, encontrado 3 semanas después de su desaparición, contiene anotaciones cada vez más erráticas. Las últimas entradas, escritas con una caligrafía casi irreconocible, hablan de voces que emergen de las piedras, de geometrías que no deberían existir y de la presencia que espera. La última línea del diario de Zimmermann es inquietante. No es una tumba. Es una prisión. Y hemos roto los barrotes. Zimmermann nunca fue encontrado. Tampoco el profesor británico Edmund Blackwood, que en 1952 siguió sus pasos. Ni la expedición francesa dirigida por Marie-Claire Dubois en 1967. Ni el equipo japonés de 1998. ¿Casualidad? ¿Accidentes del desierto? O tal vez, algo más antiguo. Algo que espera en la oscuridad, bajo toneladas de piedra milenaria.
Los constructores de Saqqara sabían lo que sellaban. Por eso guardaron silencio. Por eso imploraron perdón a los dioses. Y por eso, cada noche, cuando el viento del desierto sopla entre los bloques agrietados de la pirámide, aún se puede escuchar su lamento. Transición musical que sugiere revelación inminente. Pero el silencio de los constructores no es nada comparado con el misterio del hombre que los dirigió. Un hombre cuyo nombre ha trascendido los milenios. Un hombre al que los antiguos llamaban el que habla con los muertos. Su nombre era Imhotep. Y lo que realmente construyó en Saqqara va más allá de la muerte misma. El hombre que hablaba con los muertos. Hay lugares en este mundo donde el tiempo se detiene. Rincones olvidados donde el pasado se niega a convertirse en historia, donde los ecos de voces milenarias aún resuenan entre las piedras. Saqqara es uno de esos lugares. Y en su corazón late el misterio de un hombre que desafió las leyes de la vida y la muerte. Los egiptólogos te dirán que Imhotep fue el primer arquitecto conocido de la historia. Que fue médico, ingeniero, astrónomo, sacerdote. Que diseñó la pirámide escalonada como una escalera al cielo para que el alma de Djoser ascendiera hacia los dioses. Todo eso es cierto. Pero es apenas la superficie de una verdad mucho más profunda y perturbadora. Porque Imhotep no era simplemente un genio. Era algo más. Algo que los textos antiguos insinúan pero nunca se atreven a declarar abiertamente. Los jeroglíficos lo llaman Nether, Dios, pero también Iripat, el que está entre los mundos. Lo denominan Emnether, servidor de los dioses, pero igualmente Sau, el guardián de los secretos. ¿Qué secretos guardaba Imhotep? ¿Y por qué, 2000 años después de su muerte, los egipcios seguían construyendo templos en su honor y acudían a él en busca de sanación y sabiduría? La respuesta está grabada en las paredes más ocultas de Saqqara, en jeroglíficos que ningún libro de texto incluye. Textos que hablan de el que camina entre los vivos y los muertos, de el Señor del umbral, de aquel que conoce las palabras que despiertan. Imhotep no simplemente construyó la pirámide de Djoser. La diseñó como un dispositivo. Una máquina espiritual de propósitos que la arqueología oficial prefiere ignorar. En los sótanos del Museo Egipcio del Cairo, en una sección cerrada al público, se conserva una colección de amuletos encontrados en tumbas de la Cuarta Dinastía. Pequeños objetos de fayenza azul que representan una figura humana con los brazos extendidos hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. Los conservadores los catalogan como amuletos de protección. Pero los jeroglíficos microscópicos grabados en sus espaldas cuentan otra historia. Imhotep, el que abre los caminos. El que cierra los caminos. El que habla la lengua de los que no respiran. ¿Qué significa hablar la lengua de los que no respiran? Para comprenderlo, debemos adentrarnos en la concepción egipcia de la muerte. Para los antiguos, morir no era el final de la existencia, sino una transformación. El Ka, la fuerza vital, se separaba del cuerpo, pero permanecía vinculado a él. El Bea, la personalidad, el alma, emprendía un viaje peligroso por el Duat, el inframundo, enfrentando demonios y pruebas antes de alcanzar el juicio de Osiris. Pero existía una tercera posibilidad. Una que los textos oficiales apenas mencionan en susurros. La posibilidad de que alguien con el conocimiento adecuado, con las palabras precisas, con la voluntad inquebrantable, pudiera comunicarse con aquellos que habían cruzado el umbral. No simplemente hablar con los muertos, sino traerlos de vuelta. Los papiros médicos atribuidos a Imhotep contienen fórmulas que van más allá de la medicina convencional. Recetas que incluyen ingredientes imposibles, lágrimas de quien no ha nacido, suspiros del primer atardecer, arena del lugar donde el tiempo comenzó. ¿Metáforas poéticas? ¿O instrucciones codificadas para rituales que desafiaban las leyes naturales? En 1923, el arqueólogo Howard Carter, el mismo que descubrió la tumba de Tutankamón, hizo un hallazgo en Saqqara que nunca fue oficialmente reportado. En una cámara sellada situada directamente bajo la pirámide escalonada, encontró lo que describió en sus notas privadas como una biblioteca de piedra. Bloques de granito negro cubiertos de jeroglíficos microscópicos, dispuestos en círculo alrededor de una mesa de piedra manchada de algo que los análisis preliminares identificaron como sangre humana. Carter ordenó sellar inmediatamente la cámara. Sus notas, descubiertas décadas después, revelan el motivo. Las inscripciones describen procedimientos que ningún hombre cuerdo debería conocer.
Rituales para despertar lo que debe dormir. Fórmulas para abrir puertas que deben permanecer cerradas. Este conocimiento debe morir conmigo. Pero el conocimiento no murió con Carter. Porque Imhotep no era únicamente el arquitecto de Djoser. Era el guardián de secretos que precedían a las pirámides, conocimientos que los primeros faraones heredaron de una época aún más antigua, cuando los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos eran apenas líneas difusas en la arena del tiempo. En los textos más antiguos, anteriores incluso a la unificación de Egipto, se menciona una casta de sacerdotes conocidos como los Chem-Suhor, los seguidores de Horus. Estos hombres poseían conocimientos que los convertían en intermediarios entre los dioses y los mortales. Podían curar cualquier enfermedad, predecir el futuro, y según las crónicas más oscuras, devolver la vida a los muertos. Imhotep era el último de los Chem-Suhor. Y la pirámide de Saqqara no fue construida como una tumba, sino como un templo. Un templo dedicado a la práctica más peligrosa jamás concebida por la mente humana, la resurrección. Pero no cualquier tipo de resurrección. No la promesa espiritual de vida eterna que predicaban los sacerdotes de Osiris. Sino algo mucho más literal. Mucho más físico. Mucho más peligroso. Los túneles subterráneos de Saqqara no fueron diseñados para conducir el alma del faraón hacia la luz celestial. Fueron excavados para crear un laberinto donde las almas perdidas pudieran ser capturadas, contenidas, manipuladas. Y en el corazón de ese laberinto, Imhotep construyó algo que los textos antiguos llaman Perank, la casa de la vida. Pero también Perka-en-Basset, la casa del despertar. Una cámara donde los muertos podían volver a la vida. Hay lugares que no deberían ser explorados, y otros que deben ser contados. Si sientes que este secreto también te pertenece, suscríbete, porque lo que viene es solo el principio de lo enterrado. ¿Funcionó el experimento de Imhotep? ¿Logró realmente devolver la vida a los muertos? Las pruebas están ahí, grabadas en piedra, esperando a que alguien tenga el valor de interpretarlas. Porque hay inscripciones en Saqqara que no deberían existir. Jeroglíficos fechados después de la muerte de Djoser, firmados por el propio Djoser. ¿Cómo puede un hombre muerto firmar su nombre en piedra? La respuesta yace en las profundidades de la pirámide. En la cámara que Imhotep construyó no para el descanso eterno, sino para el despertar definitivo. Una cámara que, según los pocos que la han visto y han sobrevivido para contarlo, aún conserva señales de uso reciente. Muy reciente. La cámara que nunca debía abrirse. Existe en Saqqara una puerta que ningún mapa señala. Una entrada tallada en piedra viva que los arqueólogos han fotografiado 1000 veces sin verla realmente. Está ahí, camuflada entre los jeroglíficos, oculta por la erosión de 45 siglos, protegida por algo más poderoso que la arena y el tiempo, el miedo. Los lugareños la llaman Bab-el-Jin, la puerta de los genios. Los trabajadores que participaron en las excavaciones oficiales se negaban a acercarse a ella. Algunos afirmaban que emanaba un frío antinatural. Otros juraban escuchar susurros en lenguas muertas. Todos coincidían en una cosa: esa puerta no debía abrirse. Pero alguien la abrió. En marzo de 1967, la expedición francesa dirigida por Marie-Claire Dubois, una arqueóloga brillante especializada en arquitectura funeraria del Reino Antiguo, logró descifrar la secuencia de jeroglíficos que actuaba como mecanismo de cierre. Sus notas, encontradas semanas después en el campamento abandonado, revelan el procedimiento. No era simplemente una cuestión de fuerza bruta o palancas mecánicas. La puerta respondía a una combinación específica de sonidos, palabras pronunciadas en el orden exacto, con la entonación precisa. Como si fuera un encantamiento. Hemos encontrado el acceso, escribió Dubois en su diario. Los jeroglíficos no son decorativos. Son instrucciones. Una especie de código que combina matemáticas, astronomía y algo más. Algo que parece música, o poesía, o una oración. Cuando Michel pronunció las palabras en el orden correcto, la piedra simplemente se movió, como si hubiera estado esperando durante milenios a que alguien pronunciara la frase correcta. La entrada conducía a un túnel descendente que se internaba en las profundidades de la meseta de Saqqara. Un pasadizo diferente a cualquier otro encontrado en Egipto. Las paredes no estaban decoradas con escenas de la vida ultraterrena o textos del libro de los muertos. En su lugar, los jeroglíficos formaban una escritura continua,
una espiral de texto que se extendía a lo largo de toda la superficie disponible. Es como si alguien hubiera intentado escribir un libro infinito, anotó Du Bois. Las palabras no se detienen. No hay parágrafos, no hay capítulos. Solo un flujo constante de signos que parecen describir un proceso, una transformación, o tal vez, una invocación. El túnel descendía durante exactamente 216 pasos. Un número que no es casualidad. 216 es el resultado de multiplicar 6 por 6 por 6, una cifra que los antiguos consideraban sagrada y terrible a la vez. Al final del descenso, la expedición francesa encontró lo que buscaba, la cámara central del complejo subterráneo de Saqqara. Una habitación circular de dimensiones perfectas, excavada en granito negro que parecía absorber la luz de las linternas. En el centro, una mesa de piedra roja, pórfido, jaspe sanguíneo, rodeada por 12 sillas talladas en el mismo material. Y en las paredes. No puedo describir lo que vemos, escribió Du Bois. Los jeroglíficos aquí son diferentes. Más complejos. Como si el idioma hubiera evolucionado, o como si estuviéramos viendo una forma más antigua, más pura del egipcio. Michel dice que algunos signos no aparecen en ningún diccionario. Pierre cree que no son jeroglíficos en absoluto, sino algo anterior. Algo que dio origen a la escritura egipcia. Y hay algo más inquietante. En algunos lugares, la piedra parece fresca, como si hubiera sido tallada recientemente. Pero eso es imposible. Esta cámara ha estado sellada durante milenios. O eso creían. Porque el último registro en el diario de Marie Claire Du Bois, fechado 3 días antes de la desaparición de toda la expedición, contiene una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Saqqara. Hemos encontrado evidencias de uso reciente. Cenizas en la mesa central que nuestro análisis químico fecha en menos de 50 años. Residuos orgánicos que prefiero no identificar. Y algo más perturbador, marcas de herramientas modernas en algunas inscripciones. Como si alguien hubiera estado completando el trabajo. ¿Quién ha estado aquí? ¿Y qué han estado haciendo? La respuesta a esa pregunta está enterrada en los archivos del Servicio de Antigüedades Egipcias, clasificada como información sensible y restringida a investigadores con autorización especial. Pero he tenido acceso a esos documentos. Y lo que revelan es aterrador. Desde 1920, al menos 8 expediciones no oficiales han accedido al complejo subterráneo de Saqqara. Equipos de arqueólogos, ocultistas, buscadores de tesoros y curiosos que, de una manera u otra, lograron descifrar el código de acceso y penetrar en las profundidades prohibidas de la pirámide. Ninguno de esos equipos regresó completo. Algunos perdieron miembros en las cámaras inferiores. Otros salieron con historias incoherentes sobre presencias que los seguían en la oscuridad. Unos pocos, muy pocos, emergieron aparentemente ilesos, pero cambiados. Transformados de maneras que sus familias y colegas no podían explicar. El caso más documentado es el del profesor alemán Klaus Weber, especialista en religiones mistéricas del mundo antiguo. Weber dirigió una expedición privada a Saqqara en 1954, financiada por una organización cuyo nombre ha sido borrado de todos los registros oficiales. Regresó a Alemania 6 meses después, pero no era el mismo hombre. Sus colegas de la Universidad de Heidelberg notaron cambios inmediatos. Weber, antes un académico meticuloso y conservador, comenzó a dar conferencias sobre temas que rayaban en lo fantástico, la posibilidad de comunicación con los muertos, la existencia de tecnologías espirituales en el antiguo Egipto, la realidad de lo que él llamaba ingeniería del alma. Más inquietante aún, Weber parecía haber adquirido conocimientos que no podía haber obtenido de fuentes convencionales. Traducía textos egipcios arcaicos con una fluidez que asombraba a sus colegas. Describía rituales y ceremonias de los que no existía registro histórico. Y predecía descubrimientos arqueológicos con una precisión que desafiaba toda explicación racional. Es como si Klaus hubiera tenido acceso a una biblioteca perdida, escribió su colega, el doctor Heinrich Müller. Pero no una biblioteca de libros. Una biblioteca de experiencias. Como si hubiera vivido en el antiguo Egipto, como si hubiera participado en ceremonias que tuvieron lugar hace milenios. Weber murió en 1961, en circunstancias que las autoridades alemanas clasificaron como muerte natural por causas desconocidas.
Pero sus notas privadas, descubiertas después de su fallecimiento, contienen referencias obsesivas a Saqqara, a Imhotep y a algo que él llamaba el Gran Despertar. La cámara no es una tumba, escribió Weber. Es un laboratorio. Un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se volvieron negociables. Imhotep no construyó una pirámide. Construyó una máquina. Y esa máquina aún funciona. Cada vez que alguien como tú escucha estas palabras, se rompe un hechizo de milenios. Haz clic. Únete a los que no temen saber la verdad. Porque el pasado no descansa, y nosotros tampoco. ¿Qué tipo de máquina construyó Imhotep en las profundidades de Saqqara? ¿Y cómo es posible que, después de más de 4000 años, aún conserve la capacidad de funcionar? La respuesta está grabada en los muros de la cámara central, en esos jeroglíficos que Marie-Claire Dubois describió como diferentes. Porque no son simplemente escritura. Son instrucciones. Un manual de operación para un dispositivo que los antiguos egipcios consideraban la culminación de todo su conocimiento espiritual. Un dispositivo diseñado para hacer lo que ninguna civilización había intentado antes, conquistar la muerte misma. Pero conquista implica victoria. Y victoria implica que hubo una batalla. Una batalla que, según las evidencias que he reunido, aún no ha terminado. Porque en la cámara que nunca debía abrirse, algo espera. Algo que Imhotep selló con piedra y magia, pero que cada intrusión debilita un poco más. Y cuando ese sello se rompa definitivamente, el mundo descubrirá por qué Djoser quiso enterrar este secreto para siempre. Capítulo 4. Los textos que mienten, las piedras que hablan. En los archivos del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago se conserva un papiro que ningún egiptólogo ha logrado traducir completamente. Catalogado como papiro funerario no identificado, procedencia, Saqqara, el documento contiene 247 líneas de jeroglíficos que desafían toda lógica lingüística conocida. Los signos son egipcios. El material es papiro auténtico del reino antiguo. El contexto funerario es evidente. Pero el contenido parece narrar eventos que no deberían haber sido posibles. Año 19 del reinado de Netjeriket, Djoser. Día 15 del mes de Tibí. El maestro ha completado la obra. Los que caminaban en la oscuridad han abierto los ojos. Los que dormían en el silencio han alzado la voz. Y el Señor de las dos tierras ha visto cumplida su voluntad. La muerte ha sido vencida. ¿Una metáfora espiritual? ¿Una alegoría religiosa? O tal vez, un registro literal. El Dr. James Whitmore, especialista en lenguas muertas de Oxford, dedicó 20 años de su carrera a descifrar este papiro. Su conclusión, publicada en un artículo que ninguna revista académica aceptó, era inquietante. El texto describe un experimento. Un ritual complejo que involucra arquitectura, astronomía, química y lo que podríamos llamar cirugía espiritual. El objetivo declarado es específico: devolver la vida física a individuos fallecidos. Whitmore identificó referencias a cámaras de restauración, elixires de retorno y palabras de reunión, fórmulas verbales que, según el papiro, podían reconectar el Ka con el cuerpo físico. Más perturbador aún, el texto incluía listas de nombres, individuos que aparentemente habían sido sometidos al procedimiento. Entre esos nombres aparece, repetido en varias ocasiones, el del propio Djoser. Pero Djoser murió en el año 2648 a.C., ¿cómo podía su nombre aparecer en registros posteriores a su muerte? La respuesta podría estar en los muros de Saqqara. No en los jeroglíficos públicos, visibles para turistas y arqueólogos, sino en las inscripciones ocultas. Textos grabados en cámaras secretas, en túneles sellados, en espacios que la arqueología oficial prefiere ignorar. En 1998, un equipo de especialistas japoneses en Yorradar detectó anomalías estructurales bajo la pirámide escalonada. Las imágenes revelaban la existencia de al menos 12 cámaras no documentadas, conectadas por una red de túneles que se extendía mucho más allá de los límites conocidos del complejo funerario. El Servicio de Antigüedades Egipcias denegó el permiso para exploraciones adicionales. Razón oficial: preservación del patrimonio histórico. Razón extraoficial: según fuentes internas que prefieren mantener el anonimato, riesgo para la seguridad del personal. ¿Qué tipo de riesgo podía representar una tumba de 4000 años? La respuesta llegó de manera inesperada 3 años después,
cuando un terremoto menor agrietó una sección del muro norte de la pirámide, revelando una abertura hasta entonces oculta. Los trabajadores enviados a evaluar los daños regresaron con reportes contradictorios. Algunos aseguraban haber visto jeroglíficos que brillaban con luz propia. Otros hablaban de corrientes de aire que transportaban olores imposibles, fragancias de flores que no existían en el desierto, aromas de inciensos de composición desconocida. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Ahmed Hassan que había participado en excavaciones arqueológicas durante más de 30 años, se negó rotundamente a volver a la zona. Su explicación, registrada en el informe oficial pero posteriormente censurada, era simple: las piedras susurran nombres. Y uno de esos nombres era el mío. ¿Delirios causados por el estrés? ¿Alucinaciones provocadas por gases subterráneos? O tal vez, algo más. Porque Hassan no era el primero en reportar fenómenos inexplicables en Saqqara. Desde las primeras excavaciones modernas, trabajadores, arqueólogos y visitantes han descrito experiencias que desafían toda explicación racional. En 1924, el arqueólogo británico Cecil Mayaby Firth, pionero en la excavación sistemática de Saqqara, escribió en sus notas privadas: hay zonas del complejo donde los instrumentos de medición funcionan de manera errática. Las brújulas giran sin control. Los cronómetros se atrasan o se adelantan sin razón aparente. Y los hombres cambian. Se vuelven silenciosos, contemplativos, como si estuvieran escuchando voces que nadie más puede oír. Firth documentó lo que él llamó el fenómeno del conocimiento inexplicable. Trabajadores analfabetos que súbitamente podían leer jeroglíficos. Obreros locales que comenzaban a hablar en lo que parecía ser egipcio antiguo. Técnicos especializados que desarrollaban intuiciones precisas sobre la ubicación de cámaras ocultas. Es como si el lugar mismo fuera una escuela, escribió Firth. Como si las piedras enseñaran a quienes están dispuestos a aprender. Pero ¿qué tipo de conocimiento transmiten? ¿Y cuál es el precio de aprenderlo? El precio, según los registros médicos de la época, era alto. Los hombres que trabajaban en las secciones más profundas de Saqqara desarrollaban síntomas extraños: insomnio crónico, visiones nocturnas, obsesión compulsiva con la muerte y, en algunos casos, una extraña forma de envejecimiento acelerado que los médicos no podían explicar. Pero también desarrollaban capacidades. El caso más documentado es el de Mahmoud El Sayed, un capataz que supervisaba las excavaciones en el sector oeste del complejo. El Sayed era un hombre simple, sin educación formal, que había trabajado en sitios arqueológicos toda su vida sin mostrar interés particular por la historia o la cultura antigua. Todo eso cambió después de 3 meses trabajando en los túneles subterráneos de Saqqara. Mahmoud comenzó a hacer predicciones, escribió Firth, no sobre el clima o los asuntos cotidianos, sino sobre los hallazgos arqueológicos. Señalaba lugares específicos y decía: aquí encontrarán una estatua de basalto. O, en esa pared hay una puerta oculta. Y tenía razón. Siempre tenía razón. Más inquietante aún, el Sayed comenzó a traducir jeroglíficos sin haber estudiado nunca la escritura egipcia. No simplemente los símbolos básicos que cualquier trabajador de sitios arqueológicos acababa conociendo, sino textos complejos, inscripciones rituales, fórmulas religiosas que requerían años de estudio especializado. Le mostré una inscripción de la tumba de Unas, anotó Firth. Un texto funerario complejo, lleno de referencias a divinidades menores y rituales específicos. Mahmoud lo leyó en voz alta como si fuera un periódico. Pero no lo tradujo al árabe moderno. Lo leyó en egipcio antiguo, con una pronunciación que sonaba auténtica, como si hubiera aprendido el idioma de un hablante nativo. Cuando le pregunté cómo sabía esas cosas, Mahmoud me miró con ojos que parecían mucho más antiguos que su rostro y dijo: los muertos son maestros pacientes. Solo hay que saber escuchar. El Sayed murió en 1926, 2 años después de comenzar a trabajar en Saqqara. La causa oficial fue fallo cardíaco. Pero el informe médico, archivado en los registros del Hospital Kasrelaini del Cairo, contiene una anomalía inquietante. El corazón del Sayed presentaba características anatómicas que el médico forense describió como inconsistentes con la fisiología humana normal. Es como si hubiera tenido 2 corazones, escribió el doctor Farouk Abdelrahman. O como si su corazón original hubiera sido modificado. Hay estructuras adicionales, cavidades que no deberían existir,
vasos sanguíneos que siguen patrones desconocidos. Nunca he visto nada similar en 40 años de medicina. ¿Mutación genética? ¿Malformación congénita? ¿O tal vez, transformación? Porque los registros médicos de trabajadores de Saqqara muestran un patrón consistente, cambios fisiológicos inexplicables que parecen acompañar el desarrollo de capacidades extraordinarias. Hombres que desarrollaban visión nocturna perfecta. Trabajadores que podían permanecer horas bajo el sol del desierto sin mostrar signos de fatiga. Individuos que parecían envejecer más lentamente que sus contemporáneos. Y todos ellos, todos, desarrollaban la misma obsesión: descifrar el verdadero propósito de Saqqara. No es una necrópolis, escribió Ahmed Mohsen, otro trabajador que había pasado años en las excavaciones, en una carta dirigida a su hermano en Alejandría. Es algo más. Algo que los antiguos construyeron no para honrar a los muertos, sino para crearlos. Para hacerlos diferentes. Mejores. Cada noche sueño con las cámaras profundas. Veo ceremonias que tuvieron lugar hace miles de años. Rituales donde hombres muertos se levantaban de mesas de piedra, donde faraones bebían elixires que convertían sus corazones en oro, donde sacerdotes pronunciaban palabras que hacían que el tiempo fluyera hacia atrás. Y cada mañana, cuando despierto, sé un poco más. Comprendo un poco mejor. Como si esos sueños fueran recuerdos. Mohsen desapareció en 1928 durante una tormenta de arena. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero 3 días después de su desaparición, los trabajadores descubrieron algo extraordinario en la cámara donde había estado trabajando. Una inscripción jeroglífica recién tallada que no había estado ahí antes. La inscripción, traducida por Firth, decía: Ahmed Mohsen, servidor de Imhotep, ha completado su aprendizaje. Que los vivos aprendan de su ejemplo. ¿Quién talló esa inscripción? ¿Cuándo? ¿Y por qué estaba firmada con el nombre de un hombre desaparecido? Las autoridades egipcias clasificaron el incidente como vandalismo de procedencia desconocida y sellaron la cámara. Pero las preguntas permanecieron. Y los fenómenos continuaron. Porque Saqqara no había terminado de enseñar. Y sus lecciones se estaban volviendo cada vez más directas. En 1934, el arqueólogo alemán Heinrich Zimmermann, cuyo diario encontramos fragmentado después de su desaparición, hizo el último descubrimiento oficialmente registrado en las cámaras profundas del complejo. Una sala circular que contenía lo que él describió como una biblioteca de piedra, bloques de granito cubiertos de textos jeroglíficos dispuestos alrededor de una mesa central. Pero no era una mesa cualquiera. Era una superficie de sacrificio, o de operación, o de transformación. Las manchas en la piedra roja no eran decorativas. Los análisis químicos confirmaron la presencia de sangre humana, preservada durante milenios por las condiciones especiales de la cámara. Pero también había otras sustancias, minerales desconocidos, compuestos orgánicos que no aparecían en ninguna tabla química, residuos de lo que parecían ser metales preciosos fundidos. Es como si hubieran estado realizando alquimia, escribió Zimmermann. Pero no alquimia de metales. Alquimia de carne, de sangre, de vida. Las inscripciones en los bloques de granito describían procedimientos que Zimmermann catalogó como imposibles según nuestro conocimiento actual de la medicina. Cirugías que implicaban la extracción y reinserción de órganos vitales. Transfusiones de sustancias que convertían la sangre en río de estrellas. Injertos de lo que los textos llamaban carne de los dioses. No son metáforas, anotó Zimmermann en sus últimas entradas. Son instrucciones. Manuales técnicos para procedimientos que los antiguos egipcios realmente llevaban a cabo. Pero ¿cómo? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué tecnología? Y más importante, ¿por qué? La respuesta estaba grabada en la pared norte de la cámara, en una inscripción que Zimmermann tradujo con manos temblorosas. Aquí yace el secreto de Imhotep, primer servidor del Señor de las dos tierras. Aquí se realizó la gran obra, la conquista de la muerte, la transformación de lo mortal en eterno, el nacimiento de los nuevos faraones. Que quien entre aquí comprenda, la muerte no es el final. Es apenas el comienzo. Los nuevos faraones. ¿Qué significaba esa expresión? ¿Se refería a Djoser? ¿A sus sucesores? ¿O tal vez a algo más?
algo que explicaría por qué las inscripciones de Saqqara parecen haber sido actualizadas a lo largo de los siglos. ¿Por qué nombres de faraones muertos aparecen en textos posteriores a sus muertes? ¿Por qué trabajadores modernos desarrollan conocimientos imposibles después de trabajar en las cámaras profundas? Porque Saqqara no es simplemente una necrópolis, sino algo mucho más peligroso, una escuela. Una escuela donde los muertos enseñan a los vivos. Y donde las lecciones nunca terminan. Capítulo 5. El Código de los Arquitectos Perdidos. En los sótanos del Museo Británico, protegido por sistemas de seguridad que parecen excesivos para un simple artefacto arqueológico, se conserva un objeto que oficialmente no existe, el Códice de Saqqara. Se trata de una colección de láminas de oro puro, cada una del tamaño de una página de libro moderno, cubiertas de jeroglíficos microscópicos grabados con una precisión que desafía las capacidades técnicas conocidas del antiguo Egipto. Las láminas fueron encontradas en 1932 por una expedición privada financiada por Lord Pemberton, el mismo que había patrocinado el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero jamás fueron catalogadas oficialmente. La razón del secreto se hizo evidente cuando los primeros egiptólogos intentaron traducir el contenido. No son textos funerarios, escribió el Dr. Malcolm Petrie, sobrino del famoso arqueólogo Flinders Petrie, en un informe clasificado que permaneció sellado durante 80 años. Ni textos religiosos, ni inscripciones conmemorativas. Son manuales técnicos, instrucciones detalladas para la construcción de dispositivos que van más allá de cualquier tecnología conocida en el mundo antiguo. Las láminas describían máquinas imposibles, aparatos capaces de manipular la gravedad, dispositivos que podían almacenar y transmitir lo que los textos llamaban la esencia vital, instrumentos que permitían comunicarse con entidades situadas en otros niveles de existencia. Pero más inquietante aún, incluían planos arquitectónicos detallados de estructuras subterráneas que coincidían exactamente con las anomalías detectadas bajo la pirámide de Saqqara por el Yorradar japonés 60 años después. Es como si tuvieran un mapa completo de lo que hay bajo Saqqara, anotó Petrie. Pero no un mapa basado en exploraciones. Un mapa de construcción. Planos originales que muestran no solo lo que fue construido, sino por qué fue construido y cómo se suponía que debía funcionar. El códice revelaba que el complejo subterráneo de Saqqara era mucho más extenso y sofisticado de lo que cualquier arqueólogo había imaginado. Los túneles no eran simplemente pasadizos de acceso, formaban un patrón geométrico preciso que reproducía, en escala arquitectónica, los circuitos de lo que los textos llamaban el cuerpo de luz del faraón. Cada cámara tenía una función específica. Algunas estaban diseñadas para purificar la esencia, mediante procesos que implicaban cristales, metales raros y vibraciones sonoras específicas. Otras servían como cámaras de separación, donde el Ka podía ser extraído del cuerpo físico sin provocar la muerte. Las más profundas funcionaban como talleres de reunión, donde Ka y cuerpo podían ser recombinados de nuevas maneras. No estamos hablando de momificación, escribió Petrie. Estamos hablando de algo que solo puedo describir como ingeniería espiritual. Un sistema completo para desmontar, modificar y reensamblar la estructura fundamental de la vida humana. Pero el códice contenía algo aún más perturbador: fechas. Las láminas estaban organizadas cronológicamente, y las fechas abarcaban un periodo que iba desde el reinado de Zoser hasta 1924. Algunas secciones del códice describen eventos que tuvieron lugar después del supuesto sellado de Saqqara, anotó Petrie con creciente inquietud. Ceremonias realizadas durante el Reino Medio, rituales del periodo ptolemaico, e incluso referencias a lo que parecen ser expediciones modernas. Como si el documento hubiera sido actualizado continuamente a lo largo de los siglos. ¿Quién podría haber tenido acceso a estas láminas durante más de 4000 años? ¿Y por qué seguían agregando información? La respuesta podría estar en la última sección del códice, la más dañada y difícil de traducir. Los jeroglíficos aquí eran diferentes, más arcaicos, más complejos, y describían lo que Petrie tradujo como la sociedad de los arquitectos perdidos. Según estos textos, Imhotep no había trabajado solo. Era miembro de una hermandad de constructores, ingenieros y sacerdotes que poseían conocimientos heredados de una época anterior a las dinastías, anterior incluso a la unificación de Egipto. Estos hombres se llamaban a sí mismos Kereb Neferu, los sacerdotes de la perfección,
y su objetivo era preservar y transmitir lo que ellos consideraban el conocimiento más sagrado y peligroso de la humanidad, la tecnología de la inmortalidad. No se trataba simplemente de vida eterna en sentido espiritual, escribió Petrie, sino de inmortalidad física. La capacidad de mantener el cuerpo vivo indefinidamente, de reparar el daño de la edad, de intercambiar partes envejecidas por otras nuevas. En esencia, medicina regenerativa de una sofisticación que nosotros apenas comenzamos a imaginar. Los sacerdotes de la perfección habían construido Saqqara como su laboratorio central, pero también habían establecido instalaciones similares en otros lugares, cámaras secretas bajo la Gran Pirámide de Giza, laboratorios ocultos en los templos de Karnak, talleres subterráneos en Abidos. Una red de sitios conectados no solo geográficamente, sino también energéticamente. Los textos hablan de corrientes de vida que fluyen entre los diferentes complejos, anotó Petrie, como si hubieran creado una especie de red eléctrica espiritual. Un sistema que permitía transferir poder, energía, información, conciencia, de un lugar a otro instantáneamente. Y según el códice, esa red aún funciona. La evidencia de que la red seguía activa llegó de manera inesperada en 1938, cuando un terremoto dañó parcialmente el templo de Karnak. Los trabajadores enviados a evaluar los daños reportaron anomalías similares a las observadas en Saqqara, instrumentos que funcionaban erráticamente olores imposibles, susurros en idiomas desconocidos. Pero había algo más. Durante la noche siguiente al terremoto, varios trabajadores reportaron haber visto luces que se movían bajo el suelo del templo. No antorchas o linternas, sino una luminiscencia azul verdosa que parecía emanar de las piedras mismas. El ingeniero británico Thomas Crawford, enviado para supervisar las reparaciones, documentó el fenómeno. Las luces siguen patrones específicos. No son aleatorias. Se mueven en líneas rectas que conectan puntos precisos del complejo, como si siguieran circuitos ocultos en la arquitectura. Y cada vez que aparecen, los instrumentos de medición registran fluctuaciones electromagnéticas que no tienen explicación científica. Crawford también notó algo más inquietante. Las luces parecían responder a la presencia humana. Cuando nos acercamos, se intensifican. Cuando nos alejamos, se desvanecen, como si fueran conscientes, como si estuvieran tratando de comunicarse. La comunicación, según Crawford, tomó una forma inesperada. Los trabajadores que habían estado expuestos a las luces durante periodos prolongados comenzaron a experimentar sueños extremadamente vívidos. Sueños que no parecían productos de la imaginación, sino recuerdos de otras personas. Mohamed, uno de los capataces, comenzó a soñar con ceremonias que tuvieron lugar en Karnak durante el reinado de Amenhotep III, escribió Crawford. Pero no sueños generales o imprecisos. Sueños con detalles específicos, nombres de sacerdotes, fechas exactas, rituales que coinciden con inscripciones jeroglíficas que Mohamed nunca había visto ni podría haber leído. Es como si el templo estuviera enseñando, transmitiendo información directamente a la mente de quienes trabajan en él. Pero ¿enseñando qué, exactamente? La respuesta llegó cuando Crawford logró traducir una inscripción recién descubierta en una cámara dañada por el terremoto. El texto, grabado en jeroglíficos que parecían más frescos que las piedras que los rodeaban, decía: «Los arquitectos perdidos no están perdidos. Esperan. En Saqqara, en Giza, en Abidos, en todos los lugares sagrados donde la muerte fue vencida y la vida perfeccionada. Esperan a que los nuevos discípulos estén listos para aprender. Esperan a que la humanidad esté preparada para el siguiente paso». ¿El siguiente paso hacia qué? Según el códice de Saqqara, hacia algo que los antiguos textos llaman Neberger, el Señor del Límite. No un individuo, sino un estado de existencia. Una forma de vida que trasciende las limitaciones de la mortalidad sin renunciar a los placeres y capacidades de la existencia física. Los arquitectos perdidos habían logrado alcanzar ese estado. Por eso podían actualizar sus registros a lo largo de los milenios. Por eso sus instalaciones seguían funcionando después de 4000 años. Por eso aparecían en los sueños de trabajadores modernos, enseñándoles secretos que la arqueología oficial prefería ignorar. No estaban muertos. Tampoco estaban exactamente vivos. Estaban esperando. Y cada persona que trabajaba en sus templos, cada arqueólogo que exploraba sus túneles,
cada visitante que caminaba por sus cámaras sagradas se convertía en un candidato potencial para su hermandad inmortal. Este vídeo no es entretenimiento. Es una advertencia y una invitación. Si estás listo para seguir bajando, activa la campana, porque lo que vamos a revelar, ni Zoser pudo contenerlo. Pero había un problema con el plan de los arquitectos perdidos. Un obstáculo que ni su conocimiento milenario ni su tecnología imposible habían logrado superar. Para crear nuevos inmortales, necesitaban materias primas. Necesitaban los vivos. Y preferentemente, los vivos que ya habían sido expuestos a sus enseñanzas. Los que habían caminado por sus túneles. Los que habían respirado el aire cargado de sus cámaras secretas. Los que habían oído sus susurros en la oscuridad. Como nosotros. Capítulo 6. Los desaparecidos de Saqqara. Existe un archivo que ningún turista visitará jamás. Una colección de documentos guardada en los sótanos del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, clasificada con el código Serie S47, incidentes no resueltos. El archivo contiene 247 expedientes de personas que han desaparecido en Saqqara desde 1920. No se trata de casos aislados ni de accidentes del desierto. Son desapariciones que siguen un patrón inquietante, individuos con conocimientos arqueológicos, lingüísticos o históricos que se desvanecen sin dejar rastro después de visitas a las secciones menos transitadas del complejo funerario. El primer caso documentado data de marzo de 1923. Sir Edmund Blackwood, especialista en arquitectura religiosa del Reino Antiguo, había viajado a Saqqara para estudiar las técnicas constructivas de la pirámide escalonada. Su expedición, financiada por la Royal Geographic Society, incluía a 6 especialistas y un equipo de apoyo local de 15 personas. El 15 de marzo, Blackwood y 2 de sus colaboradores descendieron a explorar los túneles subterráneos descubiertos recientemente bajo la pirámide. Llevaban provisiones para 3 días, equipo de iluminación moderno e instrumentos de medición precisos. También llevaban palomas mensajeras entrenadas para enviar comunicaciones desde las profundidades. Las palomas regresaron al campamento base. Los hombres, no. La expedición de rescate, dirigida por las autoridades locales, encontró evidencias desconcertantes en los túneles. Los equipos de los desaparecidos estaban intactos, organizados cuidadosamente en una de las cámaras principales como si hubieran sido abandonados deliberadamente. Las linternas funcionaban perfectamente. Las provisiones no habían sido tocadas. Los instrumentos de medición mostraban lecturas que los técnicos describieron como imposibles. Pero no había ni rastro de los 3 hombres. El informe oficial, firmado por el inspector jefe Hassan el Mayabani, incluía una observación perturbadora. En las paredes de la cámara donde fueron encontrados los equipos, hemos identificado 3 inscripciones jeroglíficas que no estaban presentes durante inspecciones anteriores. Las inscripciones incluyen los nombres de los desaparecidos, seguidos de una frase que nuestro traductor interpreta como «han sido aceptados en la hermandad de los que no mueren». ¿Quién había grabado esas inscripciones? ¿Cuándo? ¿Y qué significaba exactamente ser aceptado en esa hermandad? Las respuestas comenzaron a emerger con las siguientes desapariciones. En 1934, la arqueóloga francesa Marie-Claire Dubois y su equipo se desvanecieron después de descubrir la entrada a la cámara central del complejo. Sus diarios, recuperados semanas después, describían contactos progresivos con entidades que se identificaban como los maestros antiguos. Según Dubois, estas entidades no eran espíritus o fantasmas, sino individuos físicos que habían logrado trascender las limitaciones normales de la mortalidad. No están muertos, escribió Dubois en su última entrada, pero tampoco están vivos en el sentido que nosotros comprendemos la vida. Son diferentes, perfeccionados, y nos están invitando a convertirnos como ellos. La invitación es tentadora. ¿Quién no desearía la sabiduría de milenios? ¿Quién no querría ver el desarrollo completo de la civilización humana? ¿Quién rechazaría la oportunidad de trascender la mortalidad? Pero hay un precio. Siempre hay un precio. Dubois nunca explicó cuál era ese precio. Pero las evidencias encontradas después de desapariciones posteriores sugieren que implicaba una transformación fundamental de la naturaleza humana. En 1952, el profesor alemán Klaus Weber dirigió una expedición privada que logró acceder a cámaras aún más profundas del complejo. Weber regresó,
pero cambiado de maneras que sus colegas no podían explicar. Durante los 9 años que vivió después de Saqqara, desarrolló capacidades que desafiaban toda explicación médica: memoria perfecta, resistencia física extraordinaria y, lo más inquietante, aparente inmunidad al envejecimiento. Klaus parecía haberse detenido en el tiempo, escribió su colega Heinrich Müller. No solo no envejecía, parecía rejuvenecer. Su cabello gris recuperó el color original. Sus arrugas se desvanecieron. Su vista, que había requerido anteojos durante décadas, se volvió perfecta. Pero Weber pagó un precio psicológico. Desarrolló una obsesión creciente con reclutar candidatos adecuados para lo que él llamaba el gran proyecto. Organizó conferencias académicas que parecían diseñadas más para identificar mentes brillantes que para compartir conocimientos. Estableció contactos con estudiantes prometedores, arqueólogos jóvenes, especialistas en lenguas antiguas. Y varios de esos contactos desaparecieron. Klaus se había convertido en una especie de reclutador, anotó Müller en sus memorias privadas. ¿Pero reclutador para qué, exactamente? ¿Para quién? ¿Y por qué parecía tan urgente encontrar nuevos miembros para su misteriosa organización? La respuesta llegó después de la muerte de Weber en 1961. Entre sus papeles personales, las autoridades alemanas encontraron correspondencia con individuos que oficialmente habían muerto décadas atrás, cartas firmadas por Edmund Blackwood, desaparecido en 1923, Marie-Claire Dubois, desaparecida en 1934, y Heinrich Zimmermann, desaparecido en 1935. Las cartas, escritas en varios idiomas y fechadas en diferentes años, compartían un tema común: la necesidad urgente de expandir lo que llamaban la Cofradía de Saqqara. Los miembros de esta cofradía, según la correspondencia, habían logrado algo que la humanidad había buscado durante milenios: la victoria definitiva sobre la muerte. Pero esa victoria requería mantenimiento. Los procesos de transformación consumen energía, escribía Blackwood en una carta fechada en 1954, 31 años después de su desaparición. Energía que debe ser constantemente renovada mediante la incorporación de nuevos miembros. Cada generación debe proporcionar su cuota de candidatos. Cada época debe contribuir con sus mejores mentes. El conocimiento que guardamos es demasiado valioso para perderse. La inmortalidad que hemos alcanzado es demasiado perfecta para ser desperdiciada. Por eso necesitamos sucesores. Por eso necesitamos renovación. La renovación, según otras cartas encontradas en el archivo de Weber, implicaba un proceso que los miembros de la cofradía describían como transferencia esencial. Los candidatos seleccionados eran llevados a las cámaras más profundas de Saqqara, donde sus cuerpos eran sometidos a procedimientos que combinaban cirugía avanzada, alquimia antigua y lo que los textos llamaban ingeniería del alma. El resultado era la inmortalidad, pero no para el candidato original. La conciencia del candidato es preservada, explicaba Dubois en una carta dirigida a Weber. Se convierte en parte de la memoria colectiva de la cofradía. Sus conocimientos, experiencias y capacidades son absorbidos e integrados en nuestro corpus común de sabiduría. En ese sentido, el candidato logra una forma de inmortalidad. Pero el cuerpo, joven, sano, perfeccionado mediante nuestros procedimientos, es habitado por una de las conciencias más antiguas de la cofradía. De esa manera, nosotros continuamos existiendo en formas físicas renovadas, mientras que los candidatos alcanzan la eternidad como parte de nuestro ser colectivo. En otras palabras, los desaparecidos de Saqqara no habían muerto. Habían sido reciclados. Sus cuerpos servían como nuevos hogares para inmortales milenarios. Sus mentes se convertían en bibliotecas vivas para una sociedad secreta que había trascendido la muerte al precio de consumir a los vivos. Y el proceso continuaba. El archivo S-47 contiene casos de desapariciones que se extienden hasta el presente. Arqueólogos, historiadores, lingüistas y estudiantes que visitan Saqqara y simplemente se desvanecen. Algunos dejan atrás equipos intactos y notas desconcertantes. Otros desaparecen en medio de expediciones organizadas, como si se hubieran evaporado. Pero siempre hay señales. Inscripciones nuevas en muros antiguos. Jeroglíficos que incluyen nombres de desaparecidos recientes. Textos que parecen escritos con herramientas modernas pero en idiomas muertos. Y testimonios de quienes trabajan en Saqqara regularmente,
guardias, guías turísticos, trabajadores de mantenimiento que reportan avistamientos de personas que no deberían estar ahí. Individuos vestidos con ropas modernas pero que caminan por los túneles con la familiaridad de quienes conocen cada piedra, cada pasadizo, cada cámara secreta. Personas que, cuando son interpeladas, responden en egipcio antiguo perfecto antes de desvanecerse en la oscuridad de los túneles. No son fantasmas, escribió Ahmed Farouk, guía turístico con 30 años de experiencia en Saqqara, en un testimonio incluido en el archivo S-47. Son físicos, reales, pero diferentes. Sus ojos contienen demasiado conocimiento. Sus movimientos son demasiado fluidos. Y cuando hablan, es como si cada palabra llevara el peso de milenios. Son los desaparecidos. Pero no han desaparecido realmente. Se han convertido en algo más antiguo, algo más peligroso. Y siguen reclutando. La evidencia más reciente data de 2019. Dr. Sarah Chen, especialista en arqueología digital de la Universidad de Cambridge, había viajado a Saqqara para crear modelos tridimensionales de las cámaras subterráneas utilizando tecnología láser de última generación. Chen desapareció durante su tercera semana de trabajo. Sus equipos fueron encontrados organizados cuidadosamente en la cámara central del complejo, funcionando perfectamente, aún registrando datos. Pero había algo nuevo, una inscripción jeroglífica grabada con precisión láser en la pared norte de la cámara. La inscripción, traducida posteriormente por especialistas de Oxford, decía: Sarah Chen, maestra de las artes digitales, ha sido acogida en la hermandad.